Le damos una cordial bienvenida a este programa especial. Hoy hemos preparado un tema que va a bendecir su vida. Sanidad, milagros, prodigios y maravillas podemos esperar que el Espíritu Santo hará allí donde usted se encuentre. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, por favor déjelo allí en el box que aparece para el efecto. Siéntese, prepare sus notas, abra la Biblia si la tiene a la mano y disfrute de la presencia de Dios. Muy bueno, vaya conmigo rápidamente a Juan capítulo 17, versículo 25 al 26. Quiero abrir con esto. Esta es una oración que Jesús está terminando de hacer. Así que pongámonos en los pies, en los zapatos de Jesús al finalizar esta oración. El versículo 25 dice: oh Padre justo, el mundo no te conoce. Diga conmigo, conocer. Ya sabe que a mí me gusta repetir muchas palabras. Pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben. Digan conmigo, saber. Porque hay una diferencia clara entre conocer y saber. Estamos viviendo un kairos en la iglesia, en esta congregación, que nos está llevando de un conocer a un saber. Diga conmigo, conocer y saber. Y durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de cómo nosotros corresponder, valga la redundancia, a el amor del Padre Celestial, a través de la diligente atención que debemos poner a su palabra y a sus mandamientos. Yo quiero hablar precisamente de esos mandamientos. Continuamos leyendo. Pero yo sí te conozco y estos discípulos saben que tú me enviaste. Versículo 26. Yo te he dado a conocer, diga conmigo, yo debo dar a conocer. Que yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Diga conmigo, y seguiré, y seguiré, y seguiré, y seguiré. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Hay una famosa historia en Francia acerca de un joven francés, que por azares del destino terminaron solos en la gran ciudad, una ciudad muy cosmopolita. Venían del campo sin absolutamente nada. Y junto con su madre, aquel pequeño niño empezó a trabajar, y conforme fueron trabajando juntos, empezaron desde muy poco a tener mucho y se convirtieron en dos de las personas más acaudaladas de aquella ciudad. Muy reconocida la señora por sus múltiples quehaceres y por sus múltiples empresas. El joven creció con ella, ciertamente trabajando, ayudándole y disfrutando de los beneficios de la bonanza que trajo las múltiples empresas de aquella mujer. Sin embargo, con la edad, el joven empezó a pervertir sus caminos y a escuchar voces que no debía, y a pernoctar lugares en los cuales nunca debió haber entrado, y a frecuentar mujeres con las cuales nunca debió haber entablado relaciones. Finalmente, su corazón se hizo a una mujer que con sus artimañas lo enamoró y le empezó a lavar la mente. Empezó a llamarlo, empezó a hacer lo suyo, lo llevó a la cama y lo vistió con sus propias vestiduras y lo empezó a manipular de tal forma que él la mantuviera a ella. Al conocer esto, la mamá de aquel joven empezó a decir, empezó a pedirle razón, empezó a pedirle que por favor dejara sus malos caminos y se apartara de aquella mujer. La mamá le rogaba al salir de la casa, le decía: continúa trabajando conmigo, regresa conmigo. Sin embargo, él no hacía caso. Llegó un momento en el que aquella muchacha que estaba manipulando y enamorando al joven se
se enteró de lo que la mamá le decía. Entonces la mujer le empezó a decir: tienes que hacer algo acerca de tu mamá. Tu mamá tarde o temprano va a destruir tus planes, va a destruir tus sueños. Tu mamá tarde o temprano va a interponerse entre nosotros. Tu mamá tarde o temprano va a deshacer todo lo que has hecho hasta ahora. Tu mamá se está entrometiendo, hazte cargo de ella. Y conforme fue avanzando el tiempo, le empezó a meter más y más hasta el punto que le dijo: tienes que matar a tu mamá o si no, no tendrás escapatoria. El joven aquel se negaba y aunque no le hacía caso a su madre, trataba de ignorar las palabras de la mujer, pero en una noche de mucho alcohol, de muchas drogas, la mujer logró manipular de tal forma al hombre que el joven tomando un cuchillo salió corriendo a buscar a su mamá y con aquel mismo cuchillo le dio muerte. Fue tanta la locura que aquella mujer había puesto en la mente del joven, que el joven con mucha ira arrancó el corazón de la mujer y dijo: se lo voy a llevar a mi amada. Le arrancó el corazón, lo tomó y salió corriendo hacia aquel burdel donde se encontraba la muchacha, y en el camino corriendo se tropezó y cayó sobre el corazón. Y entre el silencio de la calle de la noche, del corazón salió una voz, la voz de la madre, que le dice al muchacho: hijo, ¿estás bien? ¿Te golpeaste? Mi hijo, ¿estás bien? ¿No te lastimaste? Hijo, ¿estás bien? No te raspaste. Ahora esta, aunque una fábula, nos deja ver lo que el amor es capaz de soportar, lo que el amor es capaz de tolerar, de aguantar, y hasta dónde el amor puede llegar. En la cruz del Calvario estaba el corazón del mismo Dios crucificado, clavado en las manos, clavado en los pies. Le habían sacado el corazón al Padre y el corazón le dijo a su papá: papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta semana, como les decía al iniciar la alabanza, pueda que coincida cronológicamente con los tiempos en los cuales los sucesos del Calvario de Cristo realmente sucedieron, o tal vez no. Pero esta semana conmemoramos uno de los eventos más trascendentales en nuestra historia. No son vacaciones, son un recordatorio del amor de Cristo. Y qué amor nos ha dado. Y qué amor nos ha dado. Tome la mano de la persona que está a la par suya y tómela firmemente. Si no le conoce, dígale: con permiso, ¿me permites tu mano? Padre que estás en los cielos, yo te pido hoy que hables a nuestro corazón y prepares nuestra mente y nuestro espíritu para entender el grado del amor al cual tú te estás refiriendo esta mañana. Y que podamos ser uno, Señor, como tú eres uno con Cristo y el Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón, Señor. Amén. Regresemos unos capítulos. Vamos al capítulo 13. Porque ¿de qué amor está hablando aquí Jesús? ¿De qué amor hablaba Jesús en el capítulo 17? Vaya rápidamente conmigo, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús. Ahora, aquí nosotros estamos entrando casi al final de la película. Vamos a ir poco a poco retrocediendo en una película, en una imagen mental de los sucesos a los cuales se refiere el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. ¿De quién estará hablando Jesús cuando dice, de quién estará hablando el Evangelio cuando dice, entonces cuando salió?
Póngale un asterisco ahí, más adelante vamos a ver a quién se refiere. Entonces cuando salió dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco más. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora, a donde voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Diga conmigo, un nuevo mandamiento. Y es acerca de eso de lo que yo quiero hablar hoy. Hay una idea desarrollada por Carl Jung que explica un fenómeno de la personalidad. Este fenómeno es conocido como la restauración regresiva de la personalidad. La restauración regresiva de la personalidad. Y este fenómeno sucede mucho, generalmente en los primeros años de vida, por ahí por la adolescencia. Y si no se trabaja y si no se madura correctamente, puede ser que lleguemos a muchos años y sigamos pasando por este fenómeno. ¿Qué es la restauración regresiva de la edad? Es el momento en el cual nosotros aprendemos algo, desarrollamos algo en la vida. Sucede algo en nuestra vida que causa gran estrés. El estrés puede ser bueno o puede ser malo. Y crecemos, por lo tanto. Nos obliga a cambiar. Nuestra personalidad cambia. Hay un punto de quiebre. Ya no somos los mismos. Ahora muchos, por miedo a sufrir ese mismo estrés, deciden ignorar el cambio y seguir viviendo en su estado pasado. Le pasa mucho a los adolescentes. Cuando se dan cuenta que sus papás no son Superman, que su mamá no lo puede todo y que por lo tanto ellos son responsables de su propia vida y necesitan madurar, les da miedo. Entonces retroceden un poco y se quedan actuando como niños, porque cuando eran niños no tenían responsabilidad. Cuando eran niños, los papás eran completamente responsables de sus acciones y de las consecuencias, y por lo tanto se siguen comportando como niños, aunque ya tienen como 1,80, ¿va? Y tienen 42 años. Porque no quieren tomar la responsabilidad de lo que ahora les compete a ellos y ya no a sus padres. Durante 3 años Jesús había caminado de la mano con sus discípulos. Durante 3 años les había estado diciendo, les había estado enseñando, los había estado llevando de la mano. Durante 3 años les había estado diciendo, así es como se hace, vengan, les enseño. Así se sacan demonios, así se predica el evangelio, así se sanan los enfermos, así se libera al cautivo, así se sanan los ojos de los ciegos, así se libera la piel de la lepra, así es como se restauran los corazones, así como se unen las familias, así es como se restaura la mujer, así es como se levanta al hombre. Y en este momento, era el momento en el que los discípulos estaban a punto de sufrir el estrés más grande de su vida. El momento en el que se iban a quedar solos y que ya no iban a tener a quien por ellos y que ellos iban a tener que ser responsables del mandamiento que Dios les había estado dejando. Ahora nosotros en la vida muchas veces tenemos la opción, o maduramos o nos quedamos como niños, ¿verdad? Algunos tienen la bendición de que pueden llegar hasta muy tarde en la edad sin necesidad de hacer esos cambios porque las circunstancias alrededor les benefician, pero hay otros que incluso a una edad muy temprana ya tienen que hacerse responsables de ellos mismos, y no solo de ellos mismos, sino que de sus hermanos chiquitos. Nosotros como hermanos en Cristo se nos ha dado un mandamiento. Continuamos leyendo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis
¿Cómo dice? Unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto, todos, diga conmigo todos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Hace como 25 años, mi papá escribió un sermón que se llama La marca del amor es el servicio. Y la semana pasada me decía, necesito que prediques algo nuevo. Diga conmigo, en Cristo. A ver, vamos a ver. Diga conmigo, en Cristo soy nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Diga conmigo, todas. En Cristo hay nuevos inicios, nuevas esperanzas. En Cristo hay restauración. Y todas las cosas que se habían perdido, a ver, repita conmigo, y todas las cosas que se habían perdido se pueden recuperar, se pueden renovar, se pueden restaurar. Y hay principios que no se deben olvidar. ¿Por qué servimos? ¿Por qué atendemos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos abrazamos? ¿Por qué bendecimos a los niños? ¿Por qué es que nosotros nos servimos los unos a los otros? Es porque Cristo nos dio un mandamiento y al cumplir ese mandamiento, la gente va a reconocer de quién somos discípulos. ¿De qué amor estaba hablando Jesús? ¿De qué tipo de amor estaba hablando Jesús? Presionemos el botón de retroceso, hagamos un poco de rewind y regresemos al versículo 21 de este mismo capítulo. Regresemos al mismo versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Diga conmigo, se conmovió. Ahora, la historia que les conté acerca de aquel joven francés no fue para manipular sus sentimientos y sus corazones, sino fue para conmover su espíritu. Y es que si nuestro corazón no es extraído de nuestro mismo pecho y aplastado por las circunstancias de la vida, nosotros no nos vamos a poder identificar con el dolor de aquel que ha caído. Si las circunstancias de la vida no nos sacan el corazón del mismo pecho, no nos podremos identificar con el dolor de aquel que ha caído, de aquel que no ha conocido a Cristo. Diga conmigo, Jesús se conmovió y declaró diciendo esto: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿De qué amor estaba hablando Jesús en el versículo 34 cuando les dijo: les doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros? Jesús no enseñaba nada que no practicaba. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y pensaron que cuando les dije aquel que está caído me refería a que necesariamente solo a los que no conocen a Cristo. No, me refiero a todos. Diga conmigo, todos. Entonces los discípulos se miraban los unos a los otros dudando: ¿de quién habla? Ahora, ¿por qué no, en lugar de dudar y decir ¿será que soy yo?, no dijeron: no, fijo sos vos porque yo no?
¿Por qué el escritor resalta que todos estaban dudando aún de sí mismos? ¿Por qué no dice solo solo Bernabé y solo Pedro, ellos estaban bien seguros, los demás estaban dudando y diciendo, fijos son ustedes? No. ¿Por qué el evangelio resalta que dice todos? Diga conmigo, todos. Entonces los discípulos se miraban los unos a los otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba bien recostado al lado de Jesús. A pues, hizo señas Simón Pedro. Mire pues, habían caminado con él 3 años. Habían visto milagros y prodigios. Habían escuchado el mismo corazón de Jesús. Y Simón Pedro todavía le dice a Juan, vos que te llevas bien con el maestro, pregúntale quién es. Yo hubiera sido Juan y le digo, ¿sos vos? Le hubiera dicho. Si no tenés la confianza de decirle a Jesús, fijo sos vos. ¿Y sabe qué? Sí era Simón Pedro, porque más adelante lo traicionó 3 veces. Por eso les decía, no es acerca de aquellos o solamente aquellos que no conocen a Cristo. Diga conmigo, es todos. ¿Quién se está identificando ya con algo de lo que estoy hablando? Levante su mano ahí. Mire pues. Pues hizo señas, Simón, dice, para que preguntase a aquel de quién hablaba. Entonces, recostado sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Dónde hay que estar para escuchar respuestas de Jesús? Cerca de su corazón. No escucho la voz del Señor, no encuentro una respuesta. El Señor siento que no me responde. ¿Por qué solo le habla a la pastora? ¿Por qué solo le habla al pastor? Y no necesariamente nosotros estamos pegados todo el tiempo al corazón de Jesús, pero dígame, ¿cuál es el secreto para encontrar respuesta rápida a nuestras necesidades y peticiones? Sino estar cerca, recostado, hacer ese ejercicio constante de ir y poner nuestro oído cerca de su palpitar. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Por qué Jesús no dijo, es Judas? ¿Cuál es la marca del amor? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? No había un mesero ahí que les estaba repartiendo el pan a todos, ¿no? ¿Quién estaba sirviendo el pan? A quien yo sirva, le estaba diciendo Juan. A quien yo sirva, él me va a traicionar. ¿De qué amor habla Jesús en el versículo 34 del capítulo 13? ¿De qué amor? De aquel amor que es capaz de servir aún sabiendo que tarde o temprano esa persona les va a fallar. Y le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué Jesús le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, cómpralo, mire cómo es Satanás. Porque hay tanto problema en el mundo con el dinero. Aquellos habían caminado con Jesús, aquellos habían estado 3 años con Jesús y todavía pensaban que el clavo de Jesús con Judas era que Judas andaba cargando el pisto de todos. Porque el problema no es que seas avaro o que seas muy ahorrativo. El problema de las personas no es el dinero, es que no están cerca del corazón de Jesús. Y como no sabían por qué Jesús le estaba diciendo a eso, asumieron lo evidente.
asumieron lo superficial, asumieron lo natural, lo que ellos consideraban importante. Sin embargo, Jesús, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de que Satanás ya había tomado la mente, el corazón de Judas, y por lo tanto lo iba a utilizar para entregarle a aquellos que le perseguían. Muchas veces la palabra que muchas veces lo que se predica desde los púlpitos no es para ofenderles ni para agredirles, aunque sea duro, aunque la espada penetre duro hasta el tuétano, sino es para decirle a Satanás lo que debe escuchar. Es para que el diablo se entere. El joven corría y corría y corría con el corazón de su madre, y aún habiéndolo aplastado después de caer, la voz de la madre le dijo: estás bien, no te raspaste. Porque el verdadero amor perdona cualquier tipo de ofensa. Ay, Señor. Versículo 29. Porque algunos pensaban que puesto que Judas tenía la bolsa, 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era la noche. ¿Por qué Jesús se conmovió? ¿Por qué Jesús estaba dolido? Machuquemos un poquito más el botón de retroceso y regresemos en el mismo capítulo 13, versículo 1. Diga conmigo: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Ya me perdí, ahí está. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que quien le iba a entregar, porque sabía quién le iba a entregar. Jesús acaba de limpiar, de servir y de hacer la máxima representación de amor que un hombre puede darle a sus discípulos, a sus siervos. Antes de esta fiesta, quise recordar ese precioso principio, este mandamiento precioso que Dios nos dio. ¿Y por qué les hacía alusión al fenómeno de restauración regresiva de la personalidad? Es que así como nos pasa muchas veces en las etapas tempranas de nuestra vida, a los cristianos constantemente el Espíritu Santo nos está llevando a nuevas alturas, a nuevos límites.
Y es necesario que cuando nosotros estemos a punto de pasar a un nuevo Kairos, a una nueva ventana, nosotros entendamos por qué el Señor nos está llevando ahí. Porque el Señor nos está requiriendo un grado mayor de sacrificio. Diga conmigo, es tiempo. Y ahí donde está, si se pudiera poner de pie junto conmigo. No se preocupe, hoy no vamos a lavar pies. Le pido que durante la semana medite en el capítulo 13 de Juan. Porque nos estamos preparando para una fiesta. Nos estamos preparando para una fiesta en la cual muchas almas van a requerir que nosotros estemos llenos del amor del Señor para que ellos puedan identificar fácilmente a su Salvador, a su Señor. Pero necesitamos tener la toalla y el hebrío en la mano. Necesitamos el agua de la palabra para lavar y necesitamos el servicio para poder limpiar. Antes de la fiesta el Señor se levantó y lavó a cada uno de sus discípulos y les mostró cuál es el verdadero amor. Un amor que está dispuesto a perdonar aún sabiendo que le han de traicionar. Aún sabiendo que le han de fallar. Hay una canción de Juan Carlos Alvarado que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Ahora nuestra vida es una. En balde sería que nos cortáramos las venas y que sacrificáramos esta vida natural, porque se perdería. Necesitamos la vida de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos el amor del Señor. Hace una semana el pastor hacía una invitación clara a que tomemos el agua y nos empecemos a preparar y a llenar nuestros estanques para estar listos. Mi invitación esta semana es para que tomemos la toalla. Porque luego de la fiesta, Jesús se levantó y dijo: si alguno todavía tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién de los que están aquí estuvo con nosotros en los H2O que hacíamos antes? Levante su mano. ¿Se recuerdan de eso? Porque en Guatemala hay mucha sed. En los próximos meses, yo solo les aseguro una cosa: en Rey vamos a tener mucha agua, pero necesitamos gente que nos ayude a extender la mano para servirla. Y vamos a necesitar estar llenos de ese amor que va a estar dispuesto que aun cuando le sirvamos el vaso de agua, como a muchos nos pasó en aquellos días allá en el teatro, nos tiren el vaso por un lado, nos boten la fruta o nos hagan el feo. No los que no conocen a Cristo, nuestros hermanos. Necesitamos gente que esté dispuesta a atender a los que nos han de traicionar, como Jesús lo hizo. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quiénes están dispuestos? Yo quiero servir el agua. Y no fue un simple hecho de hoy colocarme la camisola de los servidores. Es que hoy quería identificarme con ellos en su labor de servicio. Y creo que todos aquí en algún momento les toca servir, porque todos servimos en este lugar.
Mi oración hoy al final es para que podamos encomendarnos para lo que viene y para que todos los que estamos dispuestos a partir de este momento empecemos a preparar nuestro corazón para poder levantar al cautivo. ¿Está conmigo? Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.